fines de 1943, tras la victoria soviética en Kursk, los estadounidenses ya estaban en el sur de Italia y se preparaba la invasión de Normandía. Con la preparación avanzada, los aliados consideraron opciones ante una posible rendición alemana. ¿Y si el partido nazi cayera por un golpe de Estado? ¿Qué harían si el nuevo gobierno pidiera un armisticio? Un comité de seguridad con miembros estadounidenses, soviéticos e ingleses decidió que la rendición alemana debía registrarse en un solo documento incondicional. El documento debía ser firmado por miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas para evitar repetir lo de 1918, cuando solo civiles del gobierno firmaron la rendición. Y ese hecho generó el popular mito de la puñalada por la espalda, que eximía a las Fuerzas Armadas de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Pero en ese momento no todos estaban de acuerdo sobre cuál sería el mejor tipo de rendición. Al fin y al cabo, todavía era muy temprano. ¿Sería posible una única rendición? ¿O sería posible un armisticio más suave? ¿O tal vez ni siquiera eso? Rendiciones locales de pequeños grupos de fuerzas. El texto comenzó a discutirse en enero de 1944 y su versión final fue aprobada el 28 de julio de ese año, incluso tras el fallido golpe de Estado contra Hitler en la Operación Valquiria. Lo veremos otro día. El texto final tenía 3 partes. La primera incluía este preámbulo. El gobierno alemán y el alto mando alemán, reconociendo la completa derrota de sus fuerzas armadas en tierra, mar y aire, aquí anuncian la rendición incondicional de Alemania. Las 2 partes siguientes juntas contenían otros 14 artículos. La segunda parte del documento, con los artículos 1 al 5, abordaba la parte militar de la rendición. O sea, cómo debían entregar sus armas y todos debían retirarse a las fronteras alemanas del 31 de diciembre de 1937. La tercera parte, que abarca los artículos del 6 al 12, trataba los aspectos civiles de la rendición, o sea, cómo el gobierno alemán debía cesar todas sus actividades y pasar incondicionalmente a los aliados el control administrativo del país. Los artículos 13 y 14 indicaban la fecha de rendición y los idiomas de los textos finales. Todo parecía en orden, pero en la conferencia de Yalta en febrero de 1945, los 3 líderes aliados acordaron dividir Alemania en 4 zonas de ocupación: americana, británica, francesa y soviética. Agregaron la famosa cláusula 12A, que permitía a los aliados desmembrar Alemania como quisieran para asegurar la paz y la seguridad futura. Y hay más. A fines de marzo de 1945, los ingleses dudaban que alguna autoridad civil alemana pudiera imponerse como líder. Y propusieron una salida diferente, un término unilateral de rendición de Alemania, reconociendo la victoria de los aliados sobre sus fuerzas. Pero al final de cuentas, la practicidad terminó pesando más y los aliados terminaron usando un término mucho más simple, de solo implicaciones militares. Muy parecido con lo que se utilizó en Caserta durante la rendición de las tropas alemanas en Italia. Ahora les mostraré cómo las fuerzas del 1945. El 25 de abril de 1945, los guerrilleros italianos se rebelan y toman Milán y Turín. Mussolini intenta escapar con un uniforme alemán, embarcándose en un convoy de una unidad antiaérea que intentaba salir del territorio italiano hacia Alemania. Sin embargo, en el camino es reconocido y capturado por los guerrilleros. El 28 de abril, Mussolini fue fusilado, junto con su amante Clara Petati y algunos seguidores. Sus cuerpos fueron colgados cabeza abajo en una gasolinera en la Piazza Loreto, en el centro de Milán. Al día siguiente, el mariscal Rodolfo Graziani, comandante del grupo de ejércitos de Liguria y ministro de Defensa de la República Social Italiana, rindió las fuerzas italianas restantes en una ceremonia en el Palacio Real de Caserta. Ese 29 de abril, tras una larga negociación secreta digna de película, también habrá un gran video en el canal. Los plenipotenciarios del comandante del grupo de ejército C, el general Heinrich von Fittenhof, y también del SS Obergruppenführer Karl Wolff, comandante de la SS en Italia, firmaron la rendición de todas las tropas alemanas en el Teatro de Operaciones de Italia, con efecto para el 2 de mayo, y antes de que terminara el 29 de abril, no podemos dejar de recordar que fue justamente en este día cuando la primera gran unidad alemana se rindió en el Teatro de Operaciones de Italia, y se rindió ante la Fuerza Expedicionaria Brasileña, la 148 División Alemana al mando del general Otto Prater Pico, se rindió ante la Fuerza Expedicionaria Brasileña en Fornovo, Italia.
Terminó la guerra en Italia, ahora partimos al norte. A mediados de abril, Alemania aún mantenía una línea territorial continua desde Noruega, parte de Holanda, Dinamarca, su litoral norte, hasta los Alpes. Y fue en ese contexto que los soviéticos hicieron su aproximación final a Berlín, con 3 frentes, que es el término equivalente de ellos para grupo de ejércitos. Al norte de la posición soviética estaba el segundo frente de Bielorrusia, comandado por el mariscal Konstantin Rokossovski. En el centro estaba el primer frente de Bielorrusia, comandado por el mariscal Georgi Chukov, y, al sur, estaba el primer frente de Ucrania, comandado por el mariscal Iván Konev. Desde enero de 1945, Hitler no salía de Berlín, y en abril ya estaba definitivamente instalado en su gigantesco búnker debajo de la Cancillería. La defensa alemana en la capital se distribuía así: al norte y frente de la ciudad. La responsabilidad era del grupo de ejércitos Vístula, comandado por el general Gotthard Heinrichs. Al sur de la capital, el grupo de ejércitos centro, dirigido por el mariscal Ferdinand Schärner, debía defenderlo. Y el área municipal de Berlín, el área metropolitana, pasó a llamarse Área de Defensa de Berlín, bajo el mando del general Helmut Weiling. El ataque soviético comienza el 16 de abril y, poco después de tomar las líneas defensivas alemanas en las colinas de Siloam, los 3 frentes se acercan a la ciudad, abriendo el bombardeo de artillería contra ella el 20 de abril, por el 56º cumpleaños de Hitler. El 25 de abril, durante una pausa en la batalla por la ciudad, los frentes occidental y oriental se encontraron por primera vez en la pequeña ciudad de Torgau, junto al río Elb. Ahí soldados estadounidenses y soviéticos se encontraron y confraternizaron, aunque solo fuera por poco tiempo. A partir de ahí, todo el territorio bajo dominio alemán quedó definitivamente dividido en 2. ¿Te está gustando el video? Entonces dale like y suscríbete al canal. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, El avance soviético hacia Berlín enfrenta resistencia cuadra tras cuadra. Usan tanques y artillería pesada contra la ciudad, lo que termina destruyendo todos los edificios residenciales. La artillería soviética también genera una densa y permanente cortina de polvo suspendida en el aire, que termina por impedir la visión y añade caos a la batalla. Mientras Chukov avanzaba desde el este y Konev desde el sur, ambos competían por ser los primeros en tomar el Reichskrieg. El principal objetivo de la toma de la ciudad es definido por Stalin. Esto provocó que ambos frentes chocaran e intercambiaran fuego amigo intenso, causando muchas bajas entre sus propias filas. En medio de ese completo caos, los soviéticos del primer frente de Bielorrusia se acercaron al Reichstag en la tarde del 30 de abril. La misma tarde, a poca distancia de ahí, debajo de la Cancillería, Hitler se suicidaría a las 15 horas, tomando veneno y disparándose con una pistola en la sien. Como Stalin quería que el Reichstag fuera capturado. El 1 de mayo, Día del Trabajo y principal feriado soviético, Chukov ordenó capturar el edificio a cualquier costo. Todavía el 30 de abril, los soviéticos atacaron el Reichstag contra una decidida defensa alemana armada con ametralladoras en todos los pisos. La noche del 30 la pasaron limpiando sala por sala la resistencia alemana en el edificio. Y fue en esa madrugada que el soldado soviético Mikhail Rinin subió al techo del Reichstag y ondeó la bandera soviética. Más tarde, fue condecorado con la estrella dorada de Héroe de la Unión Soviética por ese logro. Sin embargo, el izamiento hecho por Rinin no es el famoso que conocemos por las fotos y los videos que circularon por la prensa de todo el mundo. El izamiento de esa mañana fue solo una recreación para las cámaras, incluso con una bandera más grande que la original. Y hay una curiosidad, si te fijas, el soldado que apoya el izamiento lleva 2 relojes de pulsera, uno en cada brazo, demostrando el gran botín que las tropas soviéticas consiguieron en Berlín. Sin ninguna posibilidad de continuar la resistencia, el 2 de mayo, el general Weidling rindió Berlín a las fuerzas soviéticas. Hitler dejó en su testamento las designaciones para su sucesión. Él extinguió el cargo de Führer y separó las jefaturas de Estado y de Gobierno. En la jefatura de Estado puso al almirante Dönitz como presidente y, en la jefatura de Gobierno como canciller, nombró a su ministro de propaganda Joseph Goebbels. Pero Goebbels se suicidó con su esposa el 2 de mayo. Dönitz permaneció como único líder de lo que quedaba del Tercer Reich. El almirante tampoco estaba en Berlín. Él estaba en su cuartel general en Flensburg, una pequeña ciudad justo en la frontera de Alemania con Dinamarca. Desde ahí, a pesar de la situación general desesperada, él mantendría el gobierno funcionando.
tratando de ganar tiempo para que el mayor número posible de refugiados alemanes, provenientes del este y huyendo del avance del Ejército Rojo, lograran llegar a las líneas inglesas y americanas. Dönitz se enteró del plan aliado para dividir Alemania en zonas de ocupación separadas. De esa manera, intentó ganar el mayor tiempo posible, realizando pequeñas rendiciones regionales de sus tropas. Así envió a su nuevo jefe de la Kriegsmarine, el almirante Hans-Georg von Friedeburg, para reunirse con el mariscal británico Bernard Montgomery, comandante del 21 Grupo de Ejércitos, en su cuartel general en Lüneburg. Allí, a las 18:30 del 4 de mayo de 1945, Friedeburg firmó la rendición de todas las tropas alemanas en Dinamarca, Holanda y el noroeste de Alemania. Dönitz estaba decidido a autorizar la rendición solo de aquellas tropas que estuvieran combatiendo contra los aliados occidentales. Siendo así, el 5 de mayo él autorizó la rendición de todas las tropas alemanas en el sur del país y también en Baviera. Se resistía a autorizar la rendición de las tropas alemanas ante los soviéticos, temiendo que se rebelaran y siguieran combatiendo ilegalmente, lo que les quitaría la protección legal de su categoría de prisioneros de guerra. A las 5 de la tarde del 5 de mayo, el almirante Friedeburg llegó al cuartel general del comandante supremo aliado en Europa, Dwight Eisenhower, en Reims, Francia, donde fue recibido por el jefe de Estado Mayor, Walter Biddlesmith. Friedeburg ofrece la rendición de todas las tropas alemanas en el frente occidental, pero Eisenhower se niega. Informa a Dönitz que el comandante supremo aliado solo aceptará la rendición general e incondicional en todos los frentes, intentando ganar aún más tiempo. El 6, Dönitz envía a Reims al general Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando alemán. Jodl busca vender otra vez la rendición solo en el frente occidental, pero Eisenhower, molesto, le da un ultimátum. O todas las fuerzas alemanas se rinden de forma integral, o él cierra las líneas aliadas para recibir a cualquier otro refugiado que venga del este. Siendo así, sin alternativas, Dönitz termina por estar de acuerdo y autoriza a Jodl a firmar la rendición final de todas las fuerzas alemanas. A las 2:41 de la mañana del 7 de mayo, el general Alfred Jodl entonces firmó la rendición final de todas las tropas alemanas ante las fuerzas aliadas. En nombre de Eisenhower firmó su jefe de Estado Mayor Walter Biddlesmith, acompañado del oficial de enlace con Moscú, Iván Susloparov. Susloparov acompañó toda la negociación y, al final, estuvo de acuerdo con los términos, firmando en nombre de la Unión Soviética. El problema fue que olvidó decírselo a Stalin, quien se enfureció y llamó a Susloparov de regreso a Moscú. «Sabes que eso no es bueno, ¿verdad?», exigió firmar otro acuerdo con diferentes condiciones. Vamos a ver exactamente lo que él dijo. Hoy en Reims se firmó un documento preliminar de rendición incondicional. Sin embargo, la principal contribución fue del pueblo soviético, no de los aliados. Y, por lo tanto, la capitulación debe ser firmada en presencia del comandante supremo de todos los países de la coalición anti-Hitler, no solamente del comandante supremo de las fuerzas aliadas. No estoy de acuerdo con que la rendición no se haya firmado en Berlín, centro de la agresión nazi. Estamos de acuerdo con los aliados en considerar los protocolos de Reims solo como preliminares. Eisenhower aceptó los términos de Stalin y se programó otra ceremonia de rendición para el día siguiente. Esta vez en el antiguo edificio de ingeniería del ejército alemán en Karlshorst, cerca de Berlín. A las 10 de la noche, la mesa estaba llena de militares y prensa. Quien lideraba era el mariscal Georg Juchow, teniendo a su lado al mariscal inglés Arturo Tedder, que representaba a Eisenhower en ese acto. Como testigos estaban el general francés Juan de la Faye de Tassigny y el comandante de las fuerzas aéreas estadounidenses en Europa, el general Karl Spaatz. Las miradas del salón se dirigieron a la puerta, donde entró la delegación alemana, compuesta por 3 altos oficiales. Por el ejército estuvo el mariscal Guillermo Keitel, por la Kriegsmarine, el almirante Hans-Georg von Friedeburg, y por la Luftwaffe, el general Hans-Jürgen Stumpf. La firma final y definitiva del acta de rendición alemana ante los aliados se realizó al final de la noche del 8 de mayo. En Moscú, por la diferencia horaria, ya era madrugada del día 9. Esa es la razón por la cual Rusia celebra el Día de la Victoria el día 9 y no el día 8 como lo hacemos aquí en Occidente. Enseguida las fuerzas alemanas depusieron las armas en Noruega, en el Bolsón de Curlandia, en las Islas Británicas del Canal,
en los puertos franceses de Saint-Nazaire, Lorient y La Rochelle, así como en las islas griegas del Dodecaneso y en Creta. Algunas pequeñas formaciones alemanas resistieron algunos días más, especialmente en Praga, Checoslovaquia. Pero esas fuerzas finalmente se rinden, silenciando las armas en Europa en mayo de 1945. A pesar de todo eso, el gobierno de Dönitz en Flensburg continuó activo hasta el día 23 de mayo, haciendo contactos con submarinos que estaban alrededor de todo el mundo, convocándolos para rendirse en puertos aliados. Eisenhower, el día 23, ordenó terminar todo y arrestar a todos. Incluso Albert Speer, Karl Dönitz y Alfred Jodl fueron arrestados en el mismo acto. Los tres después fueron enviados al tribunal de Nuremberg. El día de la victoria fue celebrado con entusiasmo en toda Europa y en las Américas. Las escenas más famosas son las multitudes celebrando en los Campos Elíseos en París y la familia real británica saludando desde la ventana del Palacio de Buckingham en Londres. El 24 de junio se realizó por primera vez en la Plaza Roja de Moscú el desfile de la victoria, una tradición que continúa hasta hoy. En ese primer desfile asistieron Joseph Stalin y Dwight Eisenhower, en una tradición que sigue hasta hoy. Los mariscales Georgi Chukov y Konstantin Rokossovsky pasaron revista a las tropas montados a caballo. Hasta hoy eso continúa, pero cambiaron los caballos por automóviles. Ese mismo día también ocurrió la famosa escena en la que los estandartes de batalla alemanes son arrojados al suelo frente al mausoleo de Lenin, representando así la derrota definitiva de la Alemania nazi. Y, como dato curioso final, la última unidad alemana en rendirse fue una unidad meteorológica del ejército que había sido enviada a Svalbard, en el norte de Noruega. Solo se rindió el 4 de septiembre de 1945, 2 días después de la firma de la rendición final japonesa en la bahía de Tokio. Entonces, ¿te gustó el video, verdad? Entonces haz lo siguiente, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para saber cuándo suban nuevos videos. Yo me despido por aquí, te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de parte de SDG